Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el curso de tutoría de Derecho Internacional Público 2. Vamos a trabajar lo que hace a esta tutoría. Hoy vamos a estar trabajando dos unidades específicamente. Ya está grabando. Me presento, soy Lilian Carolina Lajara y voy a estar a cargo de esta asignatura. Un poquito para dar referencia y para recordar lo que hace al derecho internacional público. Hablamos que el derecho internacional público es el conjunto de principios que regulan las relaciones jurídicas de los estados entre sí. Entonces aquí cuando nosotros hablamos de las partes, siempre vamos a hacer referencia a los estados. Los individuos, por tanto, entonces vienen a ser aquí los sujetos inmediatos de las normas que se tienen en cuenta dentro del Estado. Entonces aquí que tenemos lo que hace al derecho internacional público. Arrancando un poco lo que hace referencia a la unidad 17, vamos a estar trabajando sobre territorio, el dominio, a que hace referencia sobre las fronteras, también sobre el dominio marítimo, la condición jurídica de este, las delimitaciones y las condiciones jurídicas, así como también la zona económica exclusiva y la plataforma submarina. Entonces, un poquito, esto es lo que vamos a estar trabajando dentro de la unidad 17, referente también al derecho de los estados mediterráneos, el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Bueno, aquí arrancamos entonces lo que hace referencia a el territorio. ¿Qué es lo que me dice del territorio? Me dice que el territorio es limitado. ¿Por qué dice que el territorio es limitado? Porque tiene unas fronteras donde se delimita el espacio que corresponde a un estado. En este caso hablamos de las fronteras naturales y artificiales. Asimismo dice que mi territorio es estable. Es estable porque esto no se altera, al menos con frecuencia. Y después vamos a ver en qué casos se puede alterar un territorio. Asimismo dice que el territorio es jurídico porque es reconocido por otros estados. Entonces, esto es un poquito las características de lo que hace a territorio como tal. Las doctrinas jurídicas del territorio está comprendida por el objeto y el sujeto. Un territorio como objeto y un territorio como sujeto. Está basada en el derecho civil y con fundamento en el objeto necesario para cualquier contrato, en este caso con la comunidad internacional y en forma de tratados. El poder del Estado se fundamenta en los derechos de propiedad, dominio y soberanía sobre su territorio. En este caso, el territorio es un objeto, o sea, es la causa o la razón de ser. Por eso decimos que el territorio, en este caso, es objeto. También podemos decir que el territorio es sujeto cuando utiliza los parámetros del derecho civil, pero en forma hace una oportunidad, el territorio siente el elemento esencial del Estado y entonces forma parte del sujeto. Entonces, un poquito a eso es lo que se refiere. Muy bien, Carlos, sin problema. Vamos a continuar. También hablamos de dominio. ¿Qué es lo que dice del dominio? Que el dominio es el derecho jurídico que tienen los estados sobre todo su territorio.
El fundamento encontramos entonces sobre el dominio en el derecho civil con las características de perpetuo, exclusivo, absoluto e ilimitado. Entonces, este es el fundamento que encontramos dentro del derecho civil. Y el dominio terrestre es, por tanto, aquella porción térrea, superficial o subterránea, inserta dentro de las fronteras del territorio de un Estado, así como todo territorio que se encuentre bajo su jurisdicción soberana. Entonces, cuando yo me refiero a superficial, es lo que yo estoy viendo en la superficie, por fuera. Y cuando hablo de subterráneo, entonces también hago referencia a todo lo que está por debajo de la tierra, por así decirlo. Y es aquí que entramos con las fronteras naturales y artificiales. Entonces podemos decir que encontramos las fronteras naturales, ¿verdad? Las fronteras como tal son todas aquellas que están fijadas en virtud ya sea de un tratado internacional como un límite entre un estado y otro, o de un estado con el dominio internacional, como por ejemplo son los mares, porque los mares no le pertenecen a un solo estado en ese sentido, ¿verdad? Nuestras fronteras pueden ser, o las fronteras de un estado pueden ser naturales o artificiales. En este caso, cuando nos referimos a naturales, hacemos referencia de que estas fronteras tienen como referencia un parámetro de origen natural. ¿Qué quiere decir natural? Que no fue creado por el hombre. Entonces, una frontera natural puede ser un río, una cadena montañosa, un cerro, el mar, en ese sentido. Si nosotros vemos aquí y nos hacemos referencia hacia lo que hace nuestro sector aquí en la región occidental, que estamos cerquita ya del lado argentino, entonces podemos hablar de que tenemos una frontera natural entre Paraguay y Argentina. Y en este caso sería, por ejemplo, el río Pilcomayo, el río Paraguay y el río Paraná, que son fronteras naturales entre Paraguay y Argentina. Acá cerquita tenemos el río Pilcomayo, que es lo que nosotros conocemos y manejamos, ¿verdad? Y cuando hacemos referencia a artificiales, decimos entonces que son todas aquellas determinadas por los estados sin tener parámetros naturales. Generalmente se guían por coordenadas geográficas, ya sea por la longitud y la latitud, que aunque de naturaleza ideal, ¿verdad? Esto no existe en la realidad porque no vemos, sino que el hombre nomás fijó. Pero es aceptada y es validada. En este caso, por ejemplo, entre Paraguay y Brasil tenemos una amplia faja de terreno. ¿Qué es lo que tenemos ahí? La conocida frontera seca, ¿verdad? Que decimos, nos vamos estamos del lado paraguayo, cruzamos al Brasil, simplemente cruzando una avenida, ya estamos del lado brasilero y viceversa, ¿sí? Entonces, el mejor ejemplo, entonces, esto es entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, que es del lado brasilero, que están separadas por una avenida. Realmente habla que es una plaza central entre avenidas. Entonces, eso es considerado una frontera artificial. El dominio fluvial. Cuando hablamos de dominio fluvial, hacemos referencia a los ríos. En este caso tenemos los ríos internacionales y los ríos nacionales. Cuando hacemos referencia a ríos internacionales, son aquellos que pasan o atraviesan más de un estado y los dividen. Por ejemplo, tenemos el caso del río Paraná, que nace en el Brasil y se desemboca en Argentina, pero su trayecto sirve de frontera para los países, entre ellos Paraguay y Uruguay. Entonces, en este caso tenemos un río internacional, que es el río Paraná, que está pasando por Argentina, Brasil y Uruguay. Y ríos nacionales son aquellos que nacen y mueren dentro de los límites territoriales de un estado. ¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, tenemos el río Paraguay. Inicia y termina dentro del territorio, perdón, el río Salado, que nace en el territorio paraguayo y termina su desembocadura en el río Paraguay del lado paraguayo. ¿Qué quiere decir esto? Que este río Salado no atraviesa en nuestro estado, no pasa de nuestro estado. Entonces es considerado un río nacional. Sería bueno que se pueda investigar qué otros ríos nacionales tenemos dentro de nuestro país. Eso sería entonces una tarea que voy a solicitar dentro del foro. Luego tenemos el derecho de los estados mediterráneos. Sabemos que el Paraguay es considerado un país mediterráneo. ¿Por qué dice que es un país mediterráneo? Resulta de los diferentes tratados y en particular de lo emanado de la Constitución del Mar, los países mediterráneos como el Paraguay gozan del derecho de suscribir tratados para obtener un puerto marítimo. Entonces, si yo consulto, ¿Paraguay tiene un puerto marítimo? Me podrías decir que no, tal vez, pero yo te diría que sí tenemos un puerto marítimo. A lo mejor no tenemos salida directa al mar, pero tenemos un puerto marítimo que es utilizado por Paraguay. Además de no precisar ya acuerdos o tratados para acceder y utilizar puertos y aguas territoriales en los estados ribereños sin necesidad de pagar tasas e impuestos, salvo aquellos que correspondan a servicios prestados, igual que el derecho de los ríos internacionales. Entonces, acá nosotros, aunque seamos un país mediterráneo, ¿verdad? Aunque seamos, tenemos un puerto marítimo. Ahora entramos a lo que hace referencia a espacio aéreo. En el espacio aéreo, sobre un estado, forma parte de este y se encuentra bajo la soberanía de este estado, siendo sus fronteras aquellas que marquen una línea perpendicular desde las fronteras y extendiéndose en forma ilimitada por la capa atmosférica que rodea a la Tierra. Entonces, nuestra frontera se extiende para arriba. Entonces, eso es lo que va a ser hasta dónde va a ir. O sea que no hay, es algo ilimitado, no hay un límite. Hasta aquí nomás es cuando hablamos nosotros de que va hacia arriba. Entonces, nosotros podemos decir que este espacio aéreo es fijo, es definible, está limitado y por sobre todo es soberano. Bueno, en cuanto al espacio ultraterrestre, se determina que ultraterrestre o extraterrestre es todo aquel espacio aéreo que se encuentra fuera de los límites atmosféricos del planeta, es decir, el cosmos, el universo entero. Entonces, incluye lo que conocemos nosotros como espacio aéreo internacional, que es el que se encuentra sobre los mares libres, no sujeto a una soberanía alguna. El principio fundamental que rige el derecho ultraterrestre establece que es un patrimonio común de la humanidad y que por tanto puede ser utilizado con fines de investigación, de exploración, de tránsito y de investigación. Entonces, esto es lo que hace referencia al espacio ultraterrestre. Voy a dejar de compartir un ratito para que podamos hacer un pequeño esquema resumen de todo lo que estuvimos tratando ya. Entonces, nosotros hacemos referencia ya a todo el trabajo de lo que es nuestra unidad 17. ¿Se está comprendiendo? ¿Se escucha bien, verdad? Me puedes responder igual por mensaje
Bueno. Tenemos entonces, volvemos a repetir, que el territorio es un elemento esencial en la existencia del Estado. Cuando nosotros hablamos de Estado, hablamos de territorio, población y poder. Esto me gustaría que se pueda anotar porque este territorio también está demarcado por sus fronteras naturales o artificiales, ¿verdad? Con otros estados y comprende todo el espacio físico terrestre, incluyendo el subsuelo, la parte aérea y las aguas que le rodean, ya fueran fluviales, ¿verdad? Y esta cuando hablamos de fluviales, hacemos referencia a que va hasta la mitad del río fronterizo en el caso que hubiere, ¿verdad? Recordar un poquito también que el territorio es limitado, estable y jurídico. En cuanto al dominio terrestre también, quiero especificar que cuando hablamos nosotros de terrestre, hablamos de una porción sólida del territorio que está conformada por las capas térreas y otras cosas que conforman este territorio. Asimismo, hablamos nosotros entonces hoy de un dominio terrestre que es una porción térrea, superficial o subterránea que está inserta, ¿verdad?, dentro de las fronteras de un territorio o del territorio de un estado, así como de todo territorio que se encuentre bajo una jurisdicción soberana. Las fronteras pueden ser entonces naturales y artificiales. Naturales entonces es todo lo que hace a un parámetro de origen natural y artificiales son aquellas que están determinadas por los estados sin tener un parámetro natural, es decir, que está creada por el hombre. Asimismo, hablamos de un dominio fluvial. En cuanto al dominio fluvial, estamos, las más importantes y hacen referencia, ¿verdad?, a los tipos de vías navegables que existen. Y las vías navegables dentro del dominio fluvial tenemos dos, en este caso la internacional y las nacionales. Además, algo que falta acotar un poquito es la obligación de los estados ribereños. Cuando hablamos nosotros de obligación que tienen estos estados ribereños, hablamos de la gratuidad de la navegación de los ríos internacionales, porque él o los estados ribereños no pueden cobrar tasas ni impuestos de navegación o de paso. Hablamos de conservación, mejoramiento y servicio de todos los tramos de ríos internacionales. Hablamos también de conservar y mejorar para prestar el servicio para su navegación. Y no se puede entorpecer la navegación ni construir obstáculos o exponer al peligro a los buques o los navíos que pasan por estos ríos internacionales. Los propietarios también de buques o navíos deben abonar aquellos gastos que se realizan por los servicios prestados por los estados ribereños, ¿verdad? Pero aquí hablamos de un perito de navegación, dragado, esclusas, si en el caso de que existan. Y por sobre todo, se garantiza la soberanía de los estados ribereños en cuanto a su reglamento de navegación, del derecho de cabotaje, del derecho de policía y de restringir el uso de los ríos internacionales a los buques y navíos mercantes, ¿verdad? Recordar un poco también que los buques de guerra no pueden hacer un uso irrestricto de estas aguas, salvo que haya un permiso especial para el efecto. Entonces, es un poquito algo que teníamos que destacar dentro de lo que hace a esta unidad 17. También recordar que somos un país mediterráneo, pero que sí tenemos un puerto en el mar. Y bueno, ahora vamos a arrancar lo que hace referencia entonces a un ratito. Vamos a pasar ya a la unidad 18.
Vamos a compartir. Que ya tenemos nuestra unidad 18. En la unidad 18, ¿qué es lo que tenemos? Hablamos sobre el territorio y el dominio terrestre. Hablamos de los modos originarios de adquirir el dominio y en este caso tenemos que son aquellos donde el territorio en vías de adquisición, y hablamos acá del res nullius o de cosa de nadie, o en este caso el territorio de nadie en el aspecto extensivo de la frase, y se funda en la posesión efectiva y real del territorio, donde el Estado, o sea, la población, territorio y poder jurídico sienta su soberanía y la ejerce en forma efectiva, ya fuera en forma interna como externa. Asimismo, hablamos aquí de lo que hace a la ocupación. Es una forma básica y universal de adquisición de una propiedad y de ahí el obvio paralelismo con el Estado y su territorio. Para que un territorio pueda ser poseído, en este caso ocupado, debe conjugar los elementos del ser un res nullius, ¿qué quiere decir esto? Cosa de nadie. No tiene que pertenecer a ningún otro estado, es lo que hicieron los grandes conquistadores, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de la época de la conquista, eh, supuestamente, ¿verdad? Iban en este caso a conquistar un país, ¿verdad? A formar muchos de los países hasta ahora existentes, y se presume que si se encuentra habitado por tribus, pero que no tiene un estado formal, es un res nullius. Eso es un poco lo que sucedió. Asimismo, hablamos de que la posesión o la ocupación sea en nombre de un estado soberano y también que haya sido real, efectiva y con una intención de permanencia a perpetuidad y ejerciendo por sobre todo la soberanía. Eso es un poco lo que se busca en la ocupación. Asimismo, tenemos los requisitos para la ocupación. En cuanto a los requisitos para la ocupación, hablamos aquí de la accesión, que según Civil Real es verdad que la accesión es aquel acrecentamiento en forma natural o artificial que se da por la formación de nuevas tierras en ríos y mares. Cuando hablamos nosotros de acrecentamiento, ¿qué quiere decir? Que se está ampliando. En cuanto a aluvión y abulsión, en aluvión hablamos que es una clase particular de la accesión, ¿verdad? Exclusivamente natural y hecha en forma muy lenta y paulatina, que se concreta al acrecentarse el territorio por medio de depósitos de material térreo y pétreo en las costas de ríos y mares. Esto es lo que ocurre generalmente. Y la abulsión es el proceso contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que se está perdiendo territorio a causa, por ejemplo, de la erosión de los ríos y de los mares. Así también tenemos dentro de esto la formación de islas, que si sucediera en medio de un río fronterizo internacional, implica un análisis en cuanto al mantenimiento de las fronteras y la superficie que le correspondería a cada estado. Y también tenemos el abandono del lecho del río limítrofe, que puede devenir de dos maneras. Uno puede ser el cataciclismo o el simple paso del tiempo. Entonces, esto es un poco lo que hace al abandono del lecho del río limítrofe. Existen modos derivados de adquirir un dominio y como en derecho civil implica la existencia de un propietario anterior a la cosa, o en cuanto nos interesa de un Estado que ya ejerza una soberanía sobre ese territorio y por algún motivo entrega una parte del mismo todo a otro Estado. En este caso hablamos de los modos derivados. Y aquí entra a paliar lo que hace a cesión, sucesión, a permuta, a venta. Cuando hablamos de cesión, como bien dice la palabra cesión, es de ceder, de dar, enajenar. Y en este caso, no importa si es a título gratuito u oneroso.
Y cuando hablamos de una transferencia de soberanía, puede darse también de diferentes maneras. En este caso, la sucesión es un modo histórico utilizado por monarquías y señores feudales, quienes en sucesión le legaban su reino o sus partes a sus herederos, ¿verdad? Y la permuta es como en la sociedad civil cambiar una cosa por otra, el famoso trueque. En este caso será un estado el que ceda al otro una parte de su territorio a cambio que el otro estado haga lo propio con el primero. Y la venta es como una contraparte, vender una cosa a cambio de dinero y en esta oportunidad la soberanía que tiene un estado sobre un territorio determinado. Luego tenemos lo que hace a la anexión y escisión. La anexión tiene dos facetas. Uno, que es el proceso donde dos o más estados convienen en convertirse en uno solo. Y el otro es cuando la porción de su territorio, por el motivo que fuere, el segundo estado lo anexa a su territorio y lo acrecienta. ¿Qué quiere decir acrecentar? Que ampliamos entonces. La ampliación también se puede dar con la anexión. Y la escisión es el caso contrario, es donde un estado se atomiza en varios más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que sucede con Paraguay. Paraguay puede atomizarse, se puede convertir en dos estados diferentes, entonces a lo mejor la región oriental se puede convertir en un estado y la región occidental en otro estado. Y la prescripción es lo que en derecho civil se conoce como la usucapión, ¿verdad? O sea, hay una adquisición de la propiedad o el dominio, o en este caso la soberanía por la posesión efectiva, pacífica e ininterrumpida de un territorio. Y el otro tema que tratamos dentro de esta unidad es el uti possidetis, que es la norma utilizada por los países americanos para fijar las fronteras entre ellos, basado las mismas en las delineaciones establecidas por España en la época de la colonia. En otras palabras, era una fórmula legal utilizada por aquellos que sostenían que la conquista da derechos, y eso se encuentra dentro de la Declaración Americana de 1932. Es un poco, hace referencia a lo que estamos trabajando hoy dentro de nuestra unidad. No sé si hay alguna consulta, me pueden escribir en el chat sin ningún problema. Tenemos entonces, culminamos entonces aquí lo que hace referencia a la unidad 17 y a la unidad 18. Sí, si tienen alguna consulta. Bueno, entonces podemos culminar lo que hace referencia. Un poquito lo que vamos a hablar dentro del foro también es para que se tenga en cuenta qué es lo que dice esta Declaración Americana de 1932. Habla de una conferencia que fue reunida en Washington con la finalidad de lograr el sometimiento de la controversia chaqueña entre Paraguay y Bolivia, ¿verdad? En este caso, al proceso de arbitraje, dado que los buenos oficios de la Comisión de Países Neutrales no había conseguido resultados positivos, afirmando que los únicos medios, ¿verdad?, que la Comisión Interamericana reconocería para resolver esta disputa serían los medios pacíficos y que si cualquiera de las partes violara el compromiso, se le declararía país agresor y se sugeriría a todos los demás países miembros retirar sus representantes diplomáticos y consulares como medida de repudio. El resto de la historia ustedes ya saben y que es lo que vamos a tratar más adelante dentro de lo que hace al derecho internacional público 2 de esta
en esta materia y va a estar muy relacionado con esta conferencia que se reunió en Washington. Y bueno, aquí podemos dar por culminada nuestra clase, espero que haya sido útil y dejo las consultas también dentro del foro. Buenas noches.